Ok, bueno, mi nombre es Mari Campos, estudié biología, ingeniero en agroecología y tengo una licenciatura también en educación. Gran parte de mi vida me he dedicado a la educación en cuestión de ser maestra de apoyo en niños de educación especial, ya sea porque son sobredotados o tienen alguna deficiencia en su educación. Además que algún tiempo estuve en una escuela en donde los niños que había, todos eran de educación especial. Eso hizo que yo pues investigara más acerca de la alimentación y la memoria y la educación, ¿no? En este caso, pues la alimentación es todo lo que estamos ingiriendo que nos nutre. La memoria, pues son todos los recuerdos que tenemos de lo que hemos vivido. Y dentro de eso, pues está la educación. O sea, la escuela es parte de la vida y la vida es un proceso de aprendizaje. Dentro de la educación entran varios factores. En este caso vamos a hablar nada más de lo que sería, para decirlo en términos de computación, ¿verdad? El hardware, que sería el cerebro, la parte del cerebro, que es la máquina, vamos por decirlo así, ¿verdad? Como si fuera una computadora, nada más que esta computadora es todavía muchísimo más, o sea, más grande que cualquier otra computadora que el hombre haya conocido jamás. O sea, el cuerpo humano es la pieza de ingeniería biológica más sofisticada que puede haber. No hay nada que se le compare. La memoria pues solo son la serie de recuerdos o de información que está ahí, pero para que esa información pueda funcionar, pues nosotros requerimos de esa máquina que podríamos llamar, o sea, que podríamos compararla con una máquina, pero como les decía, no hay ninguna máquina hasta ahorita que se compare con el cerebro humano. La que sigue. El cuerpo humano pues tiene un sistema nervioso y aquí quise poner, ¿verdad?, para que ustedes tengan una pequeña idea. En esta conferencia vamos a necesitar mucho de nuestra imaginación. En la figura donde se ve el cuerpo humano pues está el cerebro, ¿verdad?, y toda la estructura que viene con el sistema nervioso. Del otro lado está el sistema nervioso de un insecto, y como ven es muy simple, ¿no? Porque es solamente un conducto nervioso que tiene el insecto, y en el ser humano pues es mucho más amplio esta capacidad. Sí quiero que veamos esa diferencia, ¿no? Porque la alimentación va a estar muy ligada a qué tipo de máquina estoy alimentando, a la de un insecto o la de un ser humano. La que sigue, el cerebro es el 2% de nuestro cuerpo. Ese 2% gasta el 25% de glucosa, de la energía de nuestro cuerpo. Consume el 20% de oxígeno, y de todo el trabajo que hace el corazón, el 15% está ligado a las funciones del cerebro. Entonces, si se dan cuenta, es una parte pues pequeña de todo el cuerpo, pero gasta mucha energía, consume mucho, una quinta parte del oxígeno, y las funciones del corazón, el 15% están para que funcione bien este cerebro, y tiene un sistema micronutricional muy importante. La que sigue. Aquí es donde sí necesita entrar en función nuestra imaginación, aunque estamos y tenemos un cerebro, ¿no? Cargamos un cerebro, a veces no tenemos la magnitud de la importancia que es esa máquina. Está compuesta de cerca de 100 millones de neuronas. Yo quiero que ustedes vean qué aparato de su casa podría tener 100 millones de cables. Yo creo que en una casa común, lo más cercano que tenemos por ahí, pues será el módem, ¿verdad?, que tiene unos 4 o 5 cables. En casas o edificios más grandes hay todo un centro de carga, pero yo creo que ninguno llega a tener 100 millones de conexiones. Ahí es donde yo sí quiero que vean, cuando nosotros los alimentamos, qué tipo de máquina estamos alimentando. El tipo de máquina que estamos alimentando es una máquina que tiene cerca de 100 millones de neuronas. Cada neurona puede conectar con 10,000 neuronas.
Pues imagínense cuando nosotros tenemos un conector que tiene 4, 5 o 6, imagínense 10,000 conexiones ahí. Puede hacer 1,000 conexiones por segundo, por segundo. Un rinoceronte de 4 años tiene un cerebro de 350 gramos. Un niño de la misma edad tiene un cerebro de 1,3 kilogramos. ¿Para qué es esto? Es para que nosotros veamos la comparación de que el cerebro humano es la pieza de ingeniería biológica, pues muy, muy importante, que hemos llegado a tener ese tipo de computadora, pero que requiere un tipo de alimentación para poder soportar lo que son 100 millones de neuronas, conexiones, y que esas se hacen por segundo. Okay. La que sigue. La neurona transmite un impulso nervioso, se comunica por medio de energías, y como le digo, lo más que nosotros podríamos llegar a ver ahí es un centro de carga de un edificio muy grande donde podría ocupar algunos, y además, digo, un edificio ocupa un espacio, un cuarto, donde están todos esos, ese centro de carga, y nada comparado con un cerebro que es mucho más pequeño y tiene una funcionalidad más grande. Cada cable de energía, o más bien cada cable que transmite la energía, necesita una cubierta. Para cada tipo de energía vamos a necesitar una cubierta. Digo, los que sepan un poquito de electricidad, si yo quiero transmitir más energía, pues necesito una cobertura o un aislante que me permita transmitir esa cantidad de energía y a esa velocidad. Entonces, nada más para que nos imaginemos un poquito, ¿verdad? La maravilla de máquina que es el cerebro humano. La que sigue. Ok, si yo fuera a construir una casa, pues me van a pedir, la persona que va a construir va a tener que comprar cierto tipo de materiales de acuerdo a la casa que yo voy a hacer, ¿verdad? Si tiene las conexiones eléctricas que vaya a tener, el tipo de aparatos que voy a conectar. De hecho, para hacer, ¿cómo se llama? Cuando hacen los fraccionamientos, de acuerdo a las casas que va a haber, pues tienen que poner centros de carga, que son los que van a soportar el tipo de energía que se va a hacer. Entonces, otra vez me vuelvo a preguntar, ¿nos estamos alimentando para construir y reconstruir la maravilla que es el cerebro humano o un insecto? Un insecto tiene un sistema nervioso muy simple. La que sigue. El cerebro está compuesto un 78% de agua. El agua es un transmisor de energía. La grasa es electrostáticamente, es la cobertura que nos permite que se pueda transmitir esa energía. Y proteína. La que sigue. El agua. ¿Qué pasa con el agua? Nosotros debemos de estar tomando agua. Desafortunadamente, de un tiempo para acá, la moda es tomar agua embotellada. Y uno no debe de tomar agua. Uno debe de comer agua. ¿Y por qué comer agua? Porque uno va a comer agua cuando tiene frutas. Las frutas y los vegetales tienen un 79-89% de agua. ¿Por qué tiene que ser agua de frutas y vegetales? Porque esas tienen minerales, vitaminas y enzimas. El cerebro funciona, o sea, el medio de transmisión es el agua, pero por ese medio de transmisión tienen que haber minerales, ¿sí? No nada más es el agua sola. Entonces, cuando nosotros tomamos agua, estamos dejando de adquirir o de nutrirnos con una cantidad de minerales que también requerimos. Entonces, debemos acostumbrarnos a como era antes. El agua, pues, era un agua de frutas, ¿sí? Afortunadamente, nosotros, y bueno, creo que gran parte del planeta, nos encontramos en lugares en donde tenemos una cantidad de fruta muy grande. Y de hecho, nosotros acá en el norte, pues ahorita en este momento que acaba de pasar la canícula, es los momentos en donde hay mucho melón y mucha sandía que tienen grandes cantidades de agua. Son frutas que tienen grandes cantidades de agua. Entonces, lo primero que les puedo decir es que si queremos que estas 100 millones de neuronas funcionen, debemos de
comer agua, no tomar agua, ¿sí? Y si vamos a tomar agua, bueno, pues que sea agua de limón, agua de frutas, aguas combinadas con frutas para que tengan los minerales, las vitaminas y las enzimas que requiere ese cerebro para funcionar. La que sigue. Ok, las grasas. Son parte bien, bien importante en el cerebro. Sin las grasas, el cerebro estaría mudo. Sí, también esa moda que empezó a haber sobre satanizar las grasas y no comer grasas, y los cambios que tuvimos en la alimentación también provocó o pueden ser los causantes de muchos de los problemas que tenemos ahorita en la cuestión de la función del cerebro. La grasa aísla esa gran cantidad de energía que está pasando por las neuronas y hace que no se quemen. De hecho, los cerebros de personas con Alzheimer se ven que son cerebros que se han hecho rígidos, que se hacen duros, ¿sí? Y se van formando costras porque no tienen el aislante adecuado. Entonces, el cerebro necesita grasa. Si el cerebro pierde grasa, se vuelve rígido. O sea, es como si tuviera yo dos cables. Imagínense, ya no voy a decir 100 millones de cables. Nada más pensemos en 2 o 3 cables que se pegan y no tienen el aislante. Pues, ¿qué pasa en nuestra casa? Sucede un cortocircuito, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en el cerebro. Las grasas son una de las cosas muy, muy importantes. Se ha visto que a nivel de la evolución va cambiando el tipo de grasa. De hecho, se piensa en que las mujeres comían a veces pescados, o sea, los hombres se salían a cazar, pero las mujeres que estaban cerca de lugares donde había corrientes de agua, pues comían más alimentos de los que estaban cerca de las corrientes de agua, y empezó a haber una evolución. Las redes neuronales abarcan un cableado de 1000 kilómetros. 1000 kilómetros, pues es así como de ir de México a Querétaro, son como 700 kilómetros. Entonces, imagínense la cantidad y de distancia que tienen que recorrer, ¿sí? Otra de las ventajas que hay en el cerebro humano es que está plegado, tiene muchos pliegues. Esos pliegues deben de estar recubiertos con la grasa para poder aislarla y que pueda funcionar y pueda pasar toda esa energía por todas estas células. La que sigue. Ok, dentro de las grasas que deberíamos de consumir está el aceite de coco, el aceite de oliva presado en frío, la grasa de cerdo. O sea, yo no estoy diciendo que ahorita salgan y dijo, Mari dijo que podemos comer grasa de cerdo, ¿no? Sí debemos de medirlos, pero si ustedes agarran una brocha y ponen sobre su sartén, le va a dar sabor y están tomando una grasa que es benéfica. Tenemos que cuidar que ese cerdo pues sea de pastoreo, que no sea un animal que lo estén alimentando con cosas que no son correctas, ¿verdad? La mantequilla también es una fuente de grasa bien importante, igual que sean de vaca de pastoreo. Las nueces, el aceite de palma. Antiguamente yo creo que muchos de nosotros nos tocó que nos dieran el aceite de hígado de bacalao. Ahorita está de moda y podríamos comprar en algunos lugares un aceite que se llama de krill. El krill es como un camaroncito. Ahí quise poner una foto, es un camaroncito chiquitito. Es de 2 centímetros, o sea, es algo muy, muy pequeño, es de lo que principalmente se alimentan las ballenas, pero es un aceite que tiene muchísimas propiedades y puede ayudar como ese aislante en el cerebro. El aceite de girasol también es un aceite que nos puede beneficiar en tener ese aislante para que pueda pasar la energía. La que sigue. Quise mencionar también la vitamina D porque es una vitamina que está muy ligada a los aceites. Desafortunadamente, el estar tomando leche descremada, eso le quitó la vitamina D a la leche. Y con eso, pues no estamos obteniendo esa grasa que también es muy necesaria para la función cerebral. Los hongos, o sea, champiñones,
setas, que son los que más conocemos comercialmente, también tienen gran fuente de vitamina D. La naranja, ahorita, terminando la canícula, viene ya todo lo naranja. Camote, naranjas, calabazas, todos esos alimentos tejocotes. De hecho, casi lo que se usa en el ponche son frutas que están ahorita ya vienen porque nos va a preparar para el invierno. Es la grasa que vamos a requerir para mantener las vías respiratorias, el cerebro en buen funcionamiento. La misma naturaleza nos va marcando qué es lo que requerimos. Desafortunadamente, vuelvo a lo mismo, los hábitos alimenticios modernos nos hacen tener piñas en diciembre, cuando ya no es. La que sigue, okay. Proteínas para el cerebro, bueno, pues pescados de mar. En este caso, pues les recomendaría la sardina, porque el pescado tiene que ser de mar abierto. Desafortunadamente ahorita con la cantidad de contaminación que tenemos, pues no es tan recomendable comer ni peces que son criados en criaderos, ¿verdad? Ni peces que estén muy cerca de las orillas, porque ahí es donde llega todas las toxinas. Entonces, mientras más sean peces de mar adentro o de más profundidad, pues son peces que podemos pensar que están menos contaminadas. Y comer carnes de pastoreo. Las carnes de pastoreo se ha demostrado que tienen mayor cantidad de omega 3, que es otro tipo de aceite que es muy necesario y digo, se hace muy famoso, ¿no? Los dichosos omegas 3 por la cuestión cerebral, por la cuestión de la memoria. La que sigue. ¿Qué alimentos deterioran la función cerebral? Fructuosa. ¿Por qué? Porque es una energía. O sea, imagínate, tienes 100 millones de células en donde le metes una energía que no va a poder usar al mismo tiempo. Entonces, desgasta más el sistema. Grasas hidrogenadas. La moda de nuestros hábitos alimenticios puso las grasas hidrogenadas. Las grasas hidrogenadas son grasas, pues, como su nombre lo dice, ¿verdad? Que se les puso hidrógeno para que se conservaran mejor, para que pudieran hacer esa mantequilla, que no es mantequilla, es aceite, pero le ponen hidrógeno y entonces la hacen así un poco pastosa. Lo que causa eso es peor que el colesterol, porque ese se pega más y hace las células cerebrales, las hace duras, no flexibles. Entonces es lo mismo que pasa en nuestra casa cuando ya tenemos un cable que está muy rígido, ¿verdad? Que ya el aislante perdió su flexibilidad, se junta, se quiebra, empieza a hacer cortocircuitos. Las comidas con aceite de cánola, maíz o soyas, azúcar refinada, sal y agua florada, cadenas de comida rápida. O sea, una cosa es los tacos de la esquina es una comida rápida, pero es muy diferente a la comida rápida de Estados Unidos. La comida rápida de Estados Unidos es por cadena de producción. Es muy diferente comer una hamburguesa en el puesto de la esquina que comer una hamburguesa en el Carl Jr. Esa ya tiene una serie de sustancias para conservarlas, las traen congeladas, porque es una cadena de producción, ¿sí? Entonces, debemos evitar la comida de cadenas de producción de comida rápida. Comemos unos taquitos de la calle, bueno, pues es la señora que hizo el guisado hoy en la mañana, ¿no? Los azúcares sintéticos también traen un problema al funcionamiento cerebral. Uno de los principales problemas que uno no podría creer es que cuando uno toma un azúcar sintético, lo primero que hace cuando se siente en el gusto, o sea, en la boca, es que manda una información al cerebro de que hay algo dulce. O sea, engaña al cerebro. O sea, pongo a trabajar a mi cerebro diciéndole, ahí va algo dulce y empieza a secretar insulina. Llega el azúcar, no es, entonces ya tengo un exceso de insulina, ¿sí? Confunde al sistema. Realmente los azúcares sintéticos pues no sirven más que para que uno sienta la sensación de dulce en la boca, engaña al cerebro y crea más trastornos. Otra sustancia que afecta mucho es el glutamato monosódico, porque eso es una toxina para el cerebro. Y el glutamato monosódico lo pueden encontrar en muchas comidas que
que venden ya empaquetadas y también lo encuentra uno mucho en la comida oriental. Es parte de la comida oriental, nada más que cuando se adquiere de manera natural con una salsa de soya que ha sido fermentada de manera natural, ahí no hay problema. El problema es cuando es sintética. Ok, drogas, alcohol y cigarros, ya sabemos que afectan el sistema nervioso central y el cerebro. La que sigue. Otros factores que deterioran la función cerebral. Contaminación ambiental. Creo que por esa podemos hacer algo, pero no depende mucho de nosotros. Los insecticidas, eso sí dependen de nosotros. Todos los insecticidas que nosotros pongamos en nuestra casa están afectando el sistema nervioso central. O sea, si ustedes han visto cómo muere un insecto cuando le ponemos el insecticida, pues tiene contracciones, o sea, el insecticida va directamente al sistema nervioso de ese insecto. El insecto puede tener 2 o 3 neuronas, nosotros podemos tener 100, pero de esos 100 millones, algunas serán afectadas, pero el constante uso de insecticidas nos va a causar un deterioro mental. Ahora, no nada más es el insecticida que ponemos nosotros. Es el insecticida que ponemos nosotros, es el insecticida que pone mi vecino y que también lo huelo yo, es el insecticida que ya viene en la comida que estamos comiendo. Todos los supers tienen, pues por norma, fumigar. ¿Sí? Entonces, estamos inmersos en una cantidad de insecticidas y de tóxicos en el medio ambiente. Los herbicidas también afectan el sistema nervioso central. Los colorantes artificiales, hay muchos estudios donde se ha visto que el amarillo 5 afecta en la conducta de los niños. Yo no entiendo, por ejemplo, hay cosas blancas. Si ustedes van al súper, ven un yogur y tiene azul. El azul, vamos a decir, como el azul nieve, ¿no? El azul helado. Entonces, digo, realmente son cosas que no requiere, porque no requerimos ese tipo de colorantes, y sí nos afecta. Derivados del petróleo y horas de videojuegos. Los videojuegos se ha visto que en lugar de aumentar la capacidad, la disminuye. Ustedes pueden entrar al internet y hay miles de estudios que según ellos dicen que no, ¿verdad? Pero están hablando de personas que tienen enfermedades y que si a lo mejor yo no puedo hablar y no puedo caminar y uso los videojuegos o uso todos estos medios electrónicos para poder tener una vida diferente, bueno, ok, ahí sí. Pero nada más quiero que piensen, si uno está, o sea, yo tengo una máquina con 100 millones de células para poder percibir, aprender de todo el medio ambiente. Y si nada más estoy enfocada en un aparato 4 o 5 horas, pues nada más la estoy educando. A esa máquina nada más estoy usando eso. Me estoy perdiendo de mucho más. Entonces, sí, las horas de videojuego sí consumen una parte de ese cerebro que no va a traer mucho beneficio. La que sigue. Estos son algunos de los alimentos, algunos de los poquititos alimentos que les puedo decir que el que no tiene fructosa, pues tiene glutamato monosódico, y el que no tiene glutamato monosódico tiene grasas hidrogenadas. El que no tiene grasas hidrogenadas, le puedo decir, el pastel está hecho de un queso crema que ya no es queso crema. El flan, pues también está hecho con leche que ya no es leche. Los cacahuates japoneses tienen mucho glutamato monosódico. Los chocolates también usan grasas hidrogenadas, pudiendo usar cacao. El Trident o los chicles pues tienen acesulfame, que es un azúcar sintética, ¿no? Entonces hay un momento que para donde voltees estamos invadidos de un montón de sustancias, y entonces digo, no nos preguntemos por qué se me olvidan las cosas, por qué mi hijo no aprende, por qué tengo que repetirlas, o fui a abrir el refrigerador y ya no sé qué iba a sacar. ¿Sí? O sea, cada vez estamos teniendo más problemas de este tipo, porque esa máquina de 100 millones de células, pues nada más nos da para alimentar como unas cuantas, ¿no? La que sigue. Además de la alimentación están las vitaminas del complejo B,
que todos sabemos, digo, es muy conocido que las vitaminas del complejo B ayudan en todo el cuerpo, pero principalmente al sistema nervioso. El sistema nervioso consume muchas vitaminas, sobre todo del complejo B. ¿Por qué son necesarias? Porque el cuerpo no la produce. Esas tenemos que tomarlas de fuentes externas. Y principalmente vienen de fuentes externas crudas. Por eso es muy importante comer frutas, comer verduras crudas. Por ejemplo, se ha visto que cuando hay bajo, o sea, en el cuerpo humano, cuando hay exámenes donde se ve que la vitamina B6 hay poca, las personas se hacen lentas y con poca energía. Son fundamentales además el magnesio, el selenio, el zinc, el litio, el yodo, pero no por eso nos vamos a, no sé, vamos a ver el magnesio y nos vamos a agarrar un trozo de magnesio, un trozo de selenio, un trozo de zinc. Hay algo bueno y hay algo no tan bueno. O sea, lo bueno es que todos tenemos esta máquina. La naturaleza nos ha provisto de todos los elementos que requiere para poderse mantener, pero tenemos que comer o hacer que lleguen esos elementos. Podemos tomar vitaminas, podemos tomar minerales, pero yo siempre soy de la idea de irnos a lo más fácil y lo más rápido. Una fruta, una verdura va a tener el equilibrio adecuado para poder, abastecer a la máquina y que funcione. ¿Que puedo tomar vitamina C? Sí, es cierto, puedo tomar vitamina C, pero muchas veces tomamos una vitamina y desnivelamos la otra. Entonces sí, en la cuestión de las vitaminas las podemos tomar, pero siempre acuérdense que va a ser bien difícil que nosotros podamos mantener ese equilibrio. Lo mejor es que lo hagamos a través de nuestra alimentación diaria. Ok, y acuérdense, los minerales ayudan en la transmisión de los flujos eléctricos del cuerpo y ahí interviene mucho la sal que estamos comiendo. Debemos de comer sales minerales, no sal, no cloruro de sodio. Vean mucho que la sal que están comiendo sea de mar, que no sea fluorada y tampoco yodada. La que sigue, alimentos para un buen aprendizaje. ¿Qué vamos a necesitar? Como les dije, las grasas. Grasa de coco, de oliva, de girasol. El cerdo en un momento dado, si quieren, hasta lo pueden juntar con un poquito de mantequilla y como les decía, con una brochita, pasar nada más ligeramente y hacer sus alimentos. Procuren tanto consumir como pedir a la industria, porque también va a depender de nosotros que la industria cambie, que cada vez haya más alimentos que sean de pastoreo o orgánicos, pero a precios accesibles. Eso lo tenemos que promover nosotros y crear nosotros. Comer agua. Ya les dije, hay que comer agua, no tomarla. Frutas, verduras, sobre todo crudas. Pepino, jícama, por ejemplo. Estos dos, todo lo que son tubérculos, pepino, jícama, betabel, camotes, todos estos al estar en cacahuates, porque el cacahuate es más bien un tubérculo, está enterrado. Estos absorben minerales del suelo. Mientras más en contacto están con el suelo, dentro del suelo, más minerales absorben. Entonces es bueno comer tubérculos. Calabazas, espinacas, acelga, col. La col tiene mucho azufre. El azufre es un elemento muy importante en la transmisión de electricidad y además en la función de muchas hormonas. Acuérdense, ahorita viene todo lo naranja, camotes, naranjas, calabazas, brócoli, chícharos, sardinas, tortillas, carne de pastoreo, bueno, ahí puse dos veces sardinas, y caldo de huesos. Algo que hemos dejado muy a un lado son los caldos. Nada de cubito ni de Nor Suiza. El hacer un caldo con huesos, yo lo que les recomiendo es que cuando hagan un caldo le pongan media cucharadita de vinagre o un limón exprimido cuando está cociéndose. ¿Por qué? Porque eso hace que los minerales de los huesos salgan y se puedan aprovechar mejor. Ok, ahorita vamos a hablar de algo que es bien importante. Esto se llama ácido felúrico. Es un antioxidante. Acuérdense, aquí todos vamos a terminar oxidados porque mientras haya oxígeno, pues se nos oxida la piel, se oxida la cuchara que dejamos, todo se oxida. Entonces, por eso es muy conveniente los antioxidantes. Reduce la muerte de neuronas.
preventivo en enfermedades de Alzheimer, mejora la función cardíaca, mejora la función hepática y mejora la memoria. Y ustedes me pueden decir, ¿y ahora cómo le hago, verdad? Para obtener este ácido felúrico, ¿en dónde se encuentra? ¿Cómo lo compro? ¿Cómo lo como? Bueno, la que sigue. Pues la buena noticia es que está entre estos alimentos. La piña tiene bastante ácido felúrico. Las alcachofas, pues a lo mejor es un poquito más difícil encontrarlas, pero también lo tiene. Los cacahuates, que no sean, si acaso, nada más tostados, no de otra forma, tostados. La mayoría de los cereales y la tortilla. Ahorita vamos a hablar de algo bien, bien importante, que es base de nuestra comida, es base de la alimentación pues en gran parte de América. México antes ocupaba pues desde una tercera parte de Estados Unidos y llegaba hasta Guatemala. La cultura maya es la cultura que puso y creó la nixtamalización. La que sigue, la nixtamalización empezó entre el año 800 y 1000 antes de Cristo. Algunas sustancias pobres en composición nutricional bajan o sea, ¿qué es lo que pasa con la nixtamalización? ¿Qué pasa cuando yo pongo un maíz con cal a cocer y después lo dejo reposar? Muchas sustancias pobres en componentes nutricionales bajan su solubilidad. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que hay cosas dentro del maíz que no tienen mucha nutrición y que no las voy a absorber. Y hay otras sustancias con alto valor nutritivo que aumentan su solubilidad. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que las voy a absorber más fácilmente. Con esto quiero decir que dentro de cada grano de maíz hay cosas que me ayudan y que son muy nutritivas y cosas que no son tan nutritivas. Entonces, las no nutritivas, con la nixtamalización no las voy a absorber tan fácilmente. Y las nutritivas las voy a absorber más fácilmente. Así se hace más disponible el triptófano, una sustancia que hace que se forme la serotonina, y esa serotonina es una hormona que nos ayuda a tener un buen sueño, un sueño estable, y a tener un estado de ánimo estable. Así que si últimamente la moda es que nos enojamos, por cualquier cosa gritamos, eso quiere decir que algo nos falta de eso. Ahora, el ácido felúrico también se hace disponible. Entonces, aumenta la disposición de calcio un 20%, de fósforo un 15% y de hierro 37%. Ahora, aquí hay algo muy importante porque la tortilla es base de nuestra alimentación desde hace cientos de años. Pero ¿qué ha pasado? Que a través del tiempo, con la industrialización, aunque hay harina de maíz nixtamalizada, el proceso que lleva ya no es el mismo que cuando uno va a una tortillería en donde ahí están nixtamalizando el maíz. ¿Por qué? Porque la industria lo que hace es que llega el maíz y primero lo que hace es partirlo. Al partirlo, le saca el germen. El germen es lo que se comen los insectos. Cuando ustedes ven un frijolito que ya está partido, que entró el gorgojito se come el germen. Él se come lo mejor y ahí les deja uno el almidón. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria? Quita el germen. Con el germen hace aceite. Ahí es donde están los aceites que requerimos para nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros compramos una harina de maíz, aunque esté nixtamalizada, ya no tiene las características nutricionales que requerimos para poder alimentar ese cerebro. De hecho, cuando llegan los españoles y ellos veían que los mexicanos comíamos esto, ¿verdad? Como no era cal, tal cual, ¿verdad? Era un tipo de tierra que le comían. Los españoles no se atrevían a comer esto, más sin embargo, sí usaron el maíz y se llevaron el maíz a Europa. Cuando ellos se llevan el maíz a Europa, lo que pasa es que empieza a haber una deficiencia de vitamina B3 o niacina. Y les da pelagra. La pelagra es que la piel se pone áspera, dura y negra.
ahí fue cuando se dieron cuenta de lo que es la vitamina B3. ¿Por qué? Porque ellos comían el maíz solo, sin nixtamalizar. El proceso de nixtamalización es una de las, pues de un aporte cultural de México al mundo, porque permite que los nutrientes puedan ser aprovechados siempre y cuando sea como debe de ser, porque si nada más yo voy a un lugar a donde compro tortillas de maíz nixtamalizado, pero que no están nixtamalizando ahí el maíz, o sea, toda la tortilla del súper, toda la tortilla de muchas tortillerías, nada más es harina, no es maíz nixtamalizado. De hecho, las tortillerías que todavía venden harina de maíz nixtamalizado, a la gente le gusta porque tienen un sabor diferente. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado y ese ácido felúrico que les nombré al principio está en nuestra tortilla, siempre y cuando sea nixtamalizado de la manera adecuada. Ahora, la nixtamalización no nada más se usa para eso, también se usa, es un método químico por el cual uno transforma la papaya verde, la pueden nixtamalizar y hacen un dulce en el sur de México. Y también los nutrientes son más aprovechables. La que sigue. Además de todo lo que hemos visto, pues el ejercicio es base fundamental para que nuestro cerebro funcione. Con el ejercicio se forma una hormona. Cada vez que nosotros hacemos ejercicio se forma una hormona vamos a decir, una hormona de juventud. ¿Por qué? Porque hace que se reparen las células, hace que el cuerpo funcione mejor. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es también tomar mínimo 15 minutos de sol al día y mínimo 3 veces a la semana. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué tanto alimento para aprender estoy comiendo? O sea, si se nos están olvidando las cosas, si mi hijo no puede captar las cosas de manera adecuada, pues lo estoy alimentando para mantener un cerebro de un insecto. Porque digo, un insecto come, se resguarda de los peligros, se reproduce, ¿sí? Pero un insecto no tiene que aprender cómo se llama su mamá, cómo se llama su papá, la historia de su país, la geografía de su país, cuántos primos, hermanos, qué hicieron, geografía, historia, español, cómo se habla. El cerebro es, como les dije, es la pieza de ingeniería más sofisticada que hay. Pero si no sabemos cómo alimentar ese cerebro, pues no va a funcionar, ¿sí? Tenemos un rayo láser que no sabemos cómo usar y cuando lo usamos, pues podemos cortar hasta a alguien, ¿no? Entonces, no es ético dar de comer a cualquier persona algo que lo pueda enfermar o no va a ayudarse a desarrollar. Nos estamos alimentando para tener un sistema nervioso o de una cucaracha o de un humano. Una cucaracha son 3 o 4 neuronas. Un ser humano, como yo les dije, son 100 millones de neuronas. Y ni siquiera es que nos tengamos que poner ni muy cuidadosos, ni muy ansiosos, ni muy preocupados. Lo único que hay que hacer es que los elementos que ya la propia naturaleza ha dado a su alrededor, la hagamos. Y como les digo, México es uno de los países que aportó la técnica de nixtamalización, la cual permite, ¿sí?, obtener los elementos necesarios para que pueda funcionar un buen cerebro. Si a eso le agregamos que cuando se cultiva el maíz, se cultivaba el frijol, se cultivaba el chile, se cultivaba el tomate y lo que llamamos la milpa, pues con eso, o sea, con la pura milpa, tenemos para sacar miles de platillos que cumplen con los valores nutricionales que requerimos para poder alimentar esa máquina. La que sigue. Entonces sí tenemos que pensar, digo, ya sea nosotros o a otros, estamos alimentando para que estén felices, para que jueguen, para que creen, para que sean artistas, puedan aprender música, o nada más, digo, un insecto, como les decía, come, se reproduce, se resguarda y ya. Digo, lo mismo hacemos nosotros, pero si tenemos esa máquina de 100 millones de células, pues ¿qué estamos haciendo con esa máquina? La que sigue, pues tu cerebro funciona en base a la alimentación que tienes. O sea, en esta conferencia no quise hablar exactamente de la educación, podemos hablar después de la educación y de lo que es la mente, ¿verdad? En esta conferencia lo que estamos hablando es de la máquina, ¿sí?, el sistema sofisticado biológico que tiene esa máquina. Y a diferencia
como les decía, si uno va a un edificio y ve el centro de carga de un edificio, es un cuarto con un montón de cables. Aquí, a diferencia de esto, es algo bien compacto. No necesitas a un ingeniero, digo, si tenemos un cerebro que está funcionando y esperemos que todo lo tengamos funcionando bien, no necesitamos nadie que nos esté metiendo mano en el cerebro. Lo único que requerimos es la alimentación adecuada para ese cerebro. Y como decía, lo principal es las buenas grasas, comer agua y la proteína adecuada. Entonces, la vez pasada también estaba hablando de esto. Mientras más comida cruda nosotros compremos y comamos, esa va a ser la calidad de vida que tengamos. Y a veces uno dice, ay, no, pero pues es que no, ¿cómo voy a estar comiendo tantas cosas crudas? Pero no, la verdad es que algunos de nosotros nos tocó vivir con abuelos y tíos y personas ya grandes donde había árboles de frutas y la verdad que se la pasaba uno comiendo muchísima fruta o jícama, pepino, zanahoria cruda y ni siquiera pensábamos, ¿no? En que si era moderno o no era moderno, si estaba a la moda o no estaba a la moda o qué cosa era, ¿no? Comíamos con más conciencia sin tenernos que estar apurando tanto de la comida. Y ahorita estamos comiendo inconscientemente. Un grillo come inconscientemente. Creo que todo ese cerebro que tenemos y toda esa máquina que tenemos es un desperdicio y pues nuestro derecho pues sigue estando a la salud, ¿verdad? La que sigue. Entonces tu memoria va a mejorar con una buena aportación de grasas buenas, proteínas vegetales sin tóxicos, proteína animal de criadero de pastoreo. La que sigue. Y bueno, quiero recordarles, ¿verdad?, que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y el Estado lo garantizará. Pero cada uno de nosotros es el que puede ejercer ese derecho. Creo que afortunadamente estamos en un país que cuenta con a pesar de todo el desastre que tenemos en la agronomía, todavía cuenta con bastante, y estamos tratando de recuperar el sembrar y el poner otra vez la naturaleza al servicio del hombre. Entonces, nosotros somos los únicos que podemos tener el derecho a ejercer esa salud y nosotros tenemos también el derecho, dentro de los derechos humanos también está el derecho a la salud y la alimentación. Si tenemos una condición de enfermedad, ok, tenemos que cuidarnos, pero el derecho es a la salud. La que sigue. ¿Qué puedo hacer yo? Pues bueno, ejercer mi derecho a la salud, ser la solución y no el problema, comer para nuestro bienestar y, insisto, de nosotros va a depender. El ir al súper y cada vez que vayamos, oye, no quiero alimentos con tóxicos o glifosatos, al ver ellos eso, ellos van a empezar a cambiar sus políticas y créanme que sí lo hacen, ¿eh? Bueno, pues eso ha sido todo por la conferencia. Abrimos ya a preguntas. ¿Quién tenía preguntas? Mari, bueno, no sé. No sí, sé. Está bien. Sí, Mari, no, nada más era confirmar el aguacate como grasa buena, o esa es para otro tipo nos ayuda No, el aguacate puede ser grasa buena, no tanto el aceite en sí, porque también hay aceite de aguacate. Cuando extraemos los aceites, pues no todos tienen un tiempo de vida, ¿sí?, tan largo. Hay unos que sí, hay otros que no. Pero para no meternos así en muchas complejidades, es mejor comerse el aguacate, porque el aguacate no nada más tiene el aceite. El aguacate tiene otra serie de sustancias que nos ayudan. Entonces, como que agarramos también una moda de extraer y tirar un montón de cosas, ¿no? Entonces, es mejor comerse la fruta. Y de hecho, pues ahorita casi estamos en el tiempo también de ya sea el aguacate, bueno, aquí está el aguacate Hass y el otro el aguacate de cáscara delgada, que ese se la come uno con todo y cáscara, ¿no? Con todo y cáscara, exacto. ¿Sí? Porque también aporta nutrimentos que nada más los vas a obtener en este momento. ¿Sí? Perfecto. Sí, era eso nada más, Mari, que tenía duda del aguacate. Como no estaba ahí en la lista, dije, pues normalmente está. No, sí puede ser, digo, de hecho hay más, pues, digo, hay muchas, la nuez, pistaches, cacahuates, aguacates, hay muchas cosas que contienen aceites, ¿no? Muy bien. De hecho, hasta el limón contiene un poco de aceite, pero como que nos vamos separando de la comida integral, o sea, comerla íntegra,
Y eso es lo que a veces va creando deficiencias, ¿no? El aguacate. Muy bien, Mari. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo le quito? Yo, Mari, Sí. sí, te quería preguntar, ¿la ciencia hasta qué punto está avanzando para lo del cerebro en cuanto a las neuronas? Es buena pregunta y créeme que, mira, del año 90, de 1990 al 2000, se hizo el aporte y el estudio más largo que ha habido del cerebro con los Bush. No fue para algo bueno, más bien los resultados no fue para algo bueno, pero es un poquito complejo, no es tan fácil estudiar el cerebro. Estamos hablando de 100 millones de neuronas que están funcionando cuando estás vivo. En el momento que la persona, de hecho, cuando tiene una muerte cerebral, pues es parte del sistema, pero no todo el sistema. Entonces, no es tan fácil estudiarlo, no es tan fácil aportar, te puedo decir que hay plantas que ayudan a mejorar la memoria, mucho de lo que es la alimentación, pero no se puede avanzar mucho porque tienes que estudiar un cerebro vivo. Entonces, imagínate, pues tienes que abrirle primero el cráneo, ¿verdad? Entonces, sí pueden llegar ahí a poner unos electrodos y decir, ay, pues se le mueve la patita, pues entonces quiere decir que este cable va a la patita, ¿verdad? Y lo hacen desde con cucarachas hasta con monos y también lo hacen con humanos. Pero ya estudiar toda la complejidad y estructura de un cerebro es un poquito complicado, ¿eh? Entonces yo por eso les decía, les tengo una buena, y la buena es que todo lo que la naturaleza tiene a nuestro alrededor está hecho para poder soportar esa máquina, y la otra es que poderlo hacer de manera artificial está un poquito complicado. Creo que los estudios, o sea, son estudios muy aislados, no puedes saber. De hecho, ayer estaba yo viendo un estudio de la barrera encefálica, ¿no? O sea, que muchas sustancias no pasan al cerebro porque es un medio de protección que tiene el cerebro. Entonces también no puedes tan fácilmente estudiar. Como te digo, tiene que ser en una persona viva. Y viva, entre comillas, porque si ya le quitaste parte del cráneo, pues ya lo tienes sometido a una anestesia. No es tan fácil estudiar el cerebro. Y aún así, cuando fue el estudio de Bush, más bien fue hacia reacciones. Cómo reaccionas ante colores, ante estímulos, y todo fue usado para la industria de la mercadotecnia. El bebé, cómo reacciona, pero estamos hablando de una persona viva y más bien es el funcionamiento de la mente y del cerebro. El cerebro en sí es un poquito complicado poderlo estudiar. Sí. Ok, otra pregunta. ¿Recomiendas el aceite de girasol, parte para ayudar ahí al cerebro? Y ahí en los ejemplos de alimentos no recomendables estaba el aceite patrono o patrón de girasol. Todos estos aceites que venden así en los supers, en realidad, si tú los ves, algunos dicen que tienen girasol, pero vas a sus ingredientes y a veces no tiene, dice mezcla de aceites. O sea, la industria, o más bien las normas le permiten poner, entonces como puede tener un 5% de girasol y un 90% de soya y otro 5% de maíz, ¿verdad? No están obligados a poner los porcentajes. ¿Sí? Entonces, yo todo ese tipo de aceites, la verdad, yo no los compro, ¿no? Prefiero usar mantequilla, prefiero usar girasol, que es muy, muy difícil encontrar girasol solo. Ahí se estaría violando la ley cuarta y quinta, ¿no? Al estar mintiendo y al no estar vendiendo lo que dice ahí, estaría violando por ahí, ¿no? Ahí tendríamos que actuar, ¿no? Así es. Tendría que actuar salubridad o no sé qué. Tenemos que corregir esto porque hay un sitio tremendo y es lo que nos está matando a todos los humanos y los cánceres que vienen y todo lo demás donde no. Ahorita con el etiquetado es un pasito muy pequeño todavía, porque todavía hay muchas cosas que la misma ley les permite hasta ni siquiera etiquetarlo. O sea, muchos aditivos que ni siquiera aparecen en los productos, ¿no? Entonces sí hay mucho trabajo todavía por hacer y yo por eso insisto, ¿verdad? Cuando vayan al súper, digan, oye, yo no quiero alimentos con glifosato, yo no quiero alimentos, quiero un etiquetado todavía más exacto, ¿verdad?
y va a depender de nosotros. Con que el 1% de la población lo haga, mira, con que el 1% dejemos de comprar en el súper por una semana, ya con eso tienen, nada más para ver si nos quieren seguir engañando o no, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, pero tenemos que empezar por nosotros y alentar a que se cambien también las cosas. Sí, Ahorita que veía yo esto de la tortilla, sí necesitamos de veras recuperar nuestra tradición y nuestra cultura, ¿no? Ir a tortillerías donde estén nixtamalizando ahí el maíz, checar que no sea transgénico y llevar nuestro trapito. Antes sí, íbamos, comprábamos... perdón, existen tortillerías que estén Sí, nixtamalizando. sí, sí. O sea, tú puedes preguntarles y ves ahí donde tienen los sacos de semilla o tienen los sacos de harina. Ah, ok. Esa es la clave. Sí, nada más es preguntarle, porque te van a decir, ay, no, sí, es harina nixtamalizada. Pues sí, pero ya no, ya está bautizada. Pues tenemos mucho trabajo por hacer en ese sentido de que los nuevos empresarios de alimentación, ¿no? O vendedores, hay que, ya lo hemos platicado, vender alimentos sanos. Así es. Hay muchos naturalmente. nichos de mercado que se tienen que abrir. Si los otros no quieren, pues hay que abrirlos, ¿sí? O sea, realmente las oportunidades de trabajo y de negocio sí las hay. Nada más hay que crearlas. Y hay que cuidar el realmente dar y tener alimentos que puedan ayudar a la nutrición, ¿no? Y alimentarnos. Alimentarnos es comer cosas que nos nutran. Y como les digo, pues el cerebro de veras es una pieza de ingeniería maravillosa, ¿no? Y por eso nada más estamos casi como insectos, ¿no? Comiendo, durmiendo, escondiéndonos de algún enemigo y hasta ahí, ¿no? Sí, desafortunadamente sí. Gracias, Mari. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mari, Oye, Mari, Sí. buenas tardes. A ver, A ver, Salma, las mujeres. gracias. Buenas tardes. Sí. Mari, yo pensando en los insecticidas, creo que nos falta mucha información al pueblo en general, ¿sí? Porque seguimos comprando, no, yo no lo hago desde hace muchos años porque me molesta terriblemente el olor. Todavía recuerdo el DDT que se ponía en todas las casas Sí. cuando yo era niña. Y es un olor a veneno, realmente, ¿sí? Muy abrumador, de mal gusto. Y sientes que te está intoxicando, ¿sí? La gente lo sigue usando. Sí. La mayoría de la gente. Entonces, creo que necesitamos más información sobre el tema. Yo trato de poner, pues no de poner muchas cosas, las cosas naturales para poder ahuyentar sobre todo las cucarachas. Tampoco las quiero matar, ahuyentar, ¿sí? Porque al matarlas, con esos insecticidas terribles, también me estoy afectando mucho yo. Así es. Las mascotas, el ambiente en general. Empiezas a vivir en un ambiente muy, muy tóxico, literal. Y hay unos que no huelen, los que usan industrialmente, pero de todos modos son tóxicos, ¿sí? Bueno, esa era, ¿cuál sería la alternativa, ¿no? Sí. Hay muchas alternativas, pero ahorita que mencionabas esto, hay un ingeniero agrónomo que trabaja en Colombia. Él es muy revolucionario y también muy de la... O sea, él trabaja en pura cuestión orgánica, ¿no? Entonces, él trabajó un tiempo para la Bayer y parte de su trabajo era enmascarar el olor, ¿sí? Hasta que él se dio cuenta y dijo, no, pues no, y ya se salió y ya. Pero me da risa porque digo, yo llego al agrónomo y le digo, ay, no, oiga, es que esto es tóxico, cuando veo que alguien va a comprar, no huele, me dice. Entonces, o sea, bien curioso, ¿verdad? Porque dentro de nuestro instinto, el olor, pues, nos lleva a que es algo tóxico. O sea, llega al cerebro y te dice, oye, esto no. Y entonces ellos manejaron eso. Ah, no huele, entonces no es tóxico, ¿no? Pero no es cierto, está enmascarado el olor, igual que en el agua te sabe como si fuera fresca.
bueno, tiene enmascarado todo lo que pueda traer el agua, ¿verdad? Para que tú sientas la sensación de que, como si estuvieras tomando la del agua que está corriendo ahí en el río, maravilloso, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas en la industria que nos han engañado y tenemos que hacer algo. Ahora, en cuanto a los insecticidas y los tóxicos, bueno, pues hay muchas plantas, muchísimas plantas. En la naturaleza hay muchas plantas y cada región tiene sus plantas que pueden ayudar a que se pueda hacer. Podríamos hacer una conferencia, ¿no? De eso. Hacer una investigación. Lavanda, citronela, todo lo que es menta, ¿verdad? Plantas que tienen hierbabuena, menta, albahaca, combinación de esas, ¿no? Ayudan en ahuyentar, porque más que matarlos, es como dices, es ahuyentarlos, ¿no? Perdón, Mari, yo nada más, Sí. ahorita retomando eso que están diciendo, yo sé que hay otra persona esperando pregunta, pero yo nada más de ti aprendí a usar el limón. El limón lo pongo en la encimera de la cocina o en las entradas de la casa y me ha servido mucho para ahuyentar, como estamos diciendo, hormiga, hasta cucaracha, mucho. O sea, yo tengo muchos años que ya no tengo esos bichos aquí dentro de la casa por el limón. O sea, yo el limón desde hace, no sé, unos 10 años que tú me comentaste, y que tiene que ser ya hasta que está como negro, que se echa a perder casi, eso es lo que ahuyenta. Que esté ya en estado de descomposición, se puede llamar, o podrido. O sea, partido del que se usa para hacer agua, exprimido, se pudre, o ya se va echando a perder y se pone en todos los lugares que yo puedo poner, los pongo, y a veces se ve mal, no es muy agradable la vista porque los tengo muy, pero realmente a mí me ha servido mucho. No sé si de algo pueda servir. Sí, se forman penicilinas. Y pues, bueno, la cucaracha, digo, puede ser también tóxico, no los vamos a comer y puedes poner también poquito, aunque no se vea, porque ellos detectan y pues se le mueren también todos sus bichitos que ellos necesitan, sus probióticos, por decir, ¿verdad? Y pues bueno, pues se van, sí ayuda, eso ayuda. Muy bien. Ok, Gustavo, estabas pendiente. Sí, no sé si venga al tema, pero yo estaba pensando en cómo que dijeras tú una especie de dieta para como desayuno para los niños en las escuelas, una cosa así. Ya ves que todos sabemos que la alimentación cuando en la niñez pues, es muy importante y pues creo que vamos para allá. Hay que, de hecho, ya algunas partes dan desayunos a los niños, a las partes, a los lugares donde pues hay pobreza, pues. No sé si alguna dieta puedas dar Fíjate que una de las que cosas prepararas algo así que se pudiera llevar. ¿Te acuerdas que algún tiempo dieron desayunos? No sé si eran tan buenos, pero y yo creo que pues, a algunos les sirvió, ¿no? Pero los quitaron, ¿verdad? Una para mí sería una fruta, una fruta de temporada, eso sería bueno que él se llevara. Una de las cosas que yo podría recomendar es el retomar, por ejemplo, lo que es el atole de masa y dependiendo de la cantidad, ¿verdad? Ponerle tantito cacao molido, poquito de piloncillo, y más ahorita que viene ya otoño, invierno, esa sería una fuente de energía de lenta liberación, con gran cantidad de fósforo, calcio y vitaminas del complejo B. Y tantitito cacao le ayuda a activar sus neuronas. Yo, por ejemplo, como desayuno, podría decirte esto, ¿no? Y puede ser con el maíz, con el atole de maíz, o en un momento dado para variarle, pues con avena. ¿Y un pan? ¿Y un pan? No, es que fíjate que con el puro un buen pan. No, un plátano, Gustavo, un plátano. Ándale, un plátano. ¿Sí? Digo, un plátano, una manzana,
Aunque parece caro, ¿verdad? 1 kilo de nuez estará costando entre 160, 180, pero si se lleva 2 o 3 nueces y una cucharita de pasitas, eso es un snack que es fácil de comer. En las Y ahora, escuelas, aquí te voy a decir una cosa, aquí nos enfrentamos, sobre todo con los niños y los jóvenes, a la cuestión social, como que no es socialmente aceptable dentro de mis compañeros, porque puedes llevar hasta unos tacos con frijoles, eso es no, no, mucho no, más no, sano. pero que se los den en la escuela, me refiero. Que se los den en la escuela, puede ser una fruta y el atole. Sí se puede, Gustavo, con papel celofán en una bolsita, ahí como dice Mari, puede ir el cacahuate, puede ir la nuez y la pasan. Una bolsita de celofán de 5 gramos, 10 gramos. Sí. Y el atole, es más, le llaman necayote, en donde se cocina el maíz, se nixtamaliza, el agua que queda, esa si la toma uno con un poquito de limón, es lo mejor que puede haber para la gripa. Restablece muchas cosas, o sea, ayuda en muchas cosas. O sea, ¿Será hay práctico? muchas... ¿Mande? ¿Será práctico? Bueno, eso no, pero el atole, un atole. Digo, es que pues hay que llevar los desayunos a miles, cientos de miles de niños que están... Ahora, se está pensando en que sean las mismos padres de familia que hagan en cada escuela, ¿no? Sí se puede. Para que sea de su región. Se sellaría la bolsa. Sí, sí. Okay. Pero el maíz nixtamalizado ya en atole, ya sea con una fruta o con cacao, es muy, muy buen alimento. O sea, el cerebro también necesita fósforo. El fósforo es uno de los elementos más activos en conducción, en calor, por los fuegos artificiales, ¿no? Las bombas. Entonces, el cerebro también necesita fósforo y el maíz nixtamalizado proporciona esa cantidad de fósforo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mari, Sí. yo nada más quiero agradecer por esta tan importante conferencia, por enseñarnos a alimentarnos, a alimentar a un humano, no a una cucaracha. Todo estuvo bien importante, pero ¿sabes con qué me quedo? ¿Con qué? Con el nijayote. Me encantó. Sí, es muy bueno, de veras, ¿eh? Hay muchas cosas ahí, como le digo, el ácido felúrico que les hablaba ahorita, la industria lo está tomando, lo están extrayendo porque sirve para la piel, o sea, restablece la piel, el pelo, y digo, bueno, pues está muy bien, ¿verdad? Que ellos vendan, pero pues si nosotros lo podemos comer en un rico taquito, con una tortilla, su chilito, y es bien rica la tortilla de maíz. O un tamal, porque el tamal también está nixtamalizado. Ajá, ahora, sí. No sé hasta qué lugar de América, porque creo que todavía Venezuela también usa la nixtamalización, pero más para el tamal que para la tortilla. Pero cuando llegan los españoles y empieza a ver si éramos animales o éramos personas, cuando hay una controversia con Bernal Díaz de Castillo, él decía que los mexicanos eran los más inteligentes. Entonces digo, yo no quiero poner, ¿verdad?, que seamos los más inteligentes, pero aquí fue donde se desarrolló la nixtamalización. Y eso da un cambio y un giro. No nada más es alimentarnos de maíz, es maíz con un proceso que es muy antiguo. Sí. Yo tengo dos preguntas. Muchas gracias, sí, Mari. Sí. Mari, tengo dos preguntas. Sí. Una, comida para diabéticos. Dos, no mencionas qué tipo de alimento es el sueño. No mencionas el que deben de dormir, qué alimento, qué energía da al cerebro el descanso, el dormir. ¿Sí? Sí, es cierto, no se mencionó el sueño, nada más que el sueño va a estar, o sea, el cerebro va a descansar también cuando tú le des el alimento necesario. Digo, ahorita estoy hablando nada más de la máquina en sí, no del dueño de la máquina, porque el dueño de la máquina es el que a veces maneja mal la máquina. Sí, y la otra. Es cierto, el sueño es una de las cosas bien importantes para que llegue la máquina en sí a descansar. La hormona de sueño se empieza a producir en el día. Es bien importante que uno tome el sol. Ahí es donde empieza a formarse la hormona de sueño.
Parece mentira, pero ahora estamos muy encerrados y cortinas oscuras para que no entre el sol, entonces no se activa esa parte del cerebro que va a hacer que se produzca la hormona de sueño. Pero regularmente, si uno tiene una buena alimentación y tomas una cantidad de sol adecuado, va a llegar el sueño y vas a descansar, ¿sí? Porque ese cerebro necesita descansar. Ahora, descansar entre comillas, porque es un órgano como el corazón que no, vamos a decir que se apaga de ciertos circuitos, pero no del todo. ¿Sí? ¿Y alimentos para diabéticos? Alimentos para diabéticos fue la conferencia pasada, pero te puedo decir que básicamente los mismos alimentos de diabéticos son los mismos alimentos para todos. O sea, no hay, parte de la plática anterior fue eso, no hay alimentos para diabéticos. Y yo sé que un médico y un nutriólogo me van a decir que estoy mal. Los alimentos que toman los diabéticos son los alimentos que debemos de comer todos, todos, todos. Sí. Ahí en el chat se puso la liga donde está la conferencia. Ahí puedes verla. Digo, Okay. claro, si uno es diabético, pues no me voy a comer 3 plátanos, Ok. ¿verdad? Pero los diabéticos deberían de consumir azúcar natural de lenta liberación o de bajo índice glicémico, ¿no? Ok. A diferencia, yo no les recomiendo que tomen los sobrecitos edulcorantes de azúcar artificiales porque de todas maneras activan el cerebro. Entonces, le estás dando una señal al cerebro equivocada y más se trastorna el metabolismo. Muchas gracias, Mari. Sí. Ahí el plátano procurando que sea verde, lo mejor. ¿Y mejor? Para que no haya tanta azúcar. Así es. Sí. Y El plátano macho y también la cultura de la comida del plátano y las harinas que se sacan también es algo que hemos perdido. De ahí, de los plátanos se sacan muchas cosas, ¿no? En diferentes etapas de maduración sirven para diferentes cosas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo nada más, Mari, ahorita Sí. ahorita que comentaban lo del sueño, Sí. aquí donde entra la melatonina. No sé si esté relacionado con lo que estamos hablando ahorita. Así es. Que Sí. es esa sustancia que el cerebro debe Producir. Sí. Y pues que Ahí interviene precisamente la luz. La luz interviene en la producción de melatonina. O sea, uno empieza a producir la hormona de sueño antes de que oscurezca. Pero si estamos encerrados, nuestros hábitos tanto de físico, ¿verdad? Cómo nos movemos y nuestros hábitos alimenticios han trastornado esa máquina. Salimos de la casa al garage, del garage al estacionamiento. O sea, casi ni nos da el sol realmente. O sea, allá cuando vamos a la playa, una vez cada 3 años, ¿no? Y deberíamos de tomar el sol todos los días, cuando menos 10 minutos, o cuando menos 3 días a la semana, ¿no? Porque ahí es donde se forma la hormona. Que la podemos tomar o que la venden, sí, pero es lo que les digo, ustedes toman una sustancia y desequilibran otras. O sea, mejor hagamos que la máquina funcione como debe de funcionar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues les agradezco mucho y cualquier duda, cualquier comentario, pues pueden dejarlo ahí y vamos a ver si subimos esta conferencia. Ahí está la conferencia en los comentarios, está la conferencia de diabetes, por quien quiera verla, ¿verdad? Y bueno, pues sí les recomiendo mucho porque una de las partes más afectadas que a veces no nos damos cuenta es el cerebro, ¿no? Se nos olvidan las cosas y pensamos que es natural, pensamos que es la vejez y no, la verdad que no debería decir. Claro, la máquina se puede deteriorar con el tiempo, pero ahorita tenemos niños que no se acuerdan de las cosas o cómo queremos que los niños aprendan las tablas, la historia. O sea, ¿qué alimento están teniendo, no? O sea, veamos el promedio de alimento. Un niño, una soda, y un tubo de galletas o un pan. Con eso llegan a la escuela, ¿no? O sea, ¿qué va a aprender con eso? Y como les digo, pues un insecto, pues... Hay mucho por hacer, Mari. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, sí. Bueno, pues les agradezco mucho. Gracias. Y nos vemos. Gracias, Mari. Para la próxima. Sí. ¿Sí? Muchas gracias, Mari. Gracias. Hasta luego a todas. Bye.